Con 6 minutos vamos a irnos a esta entrevista acompañados de Jorge Richter, vocero presidencial. Vamos a hablar del Cabildo y vamos a hablar también de estos temas que son temas de coyuntura. Jorge, buenos días. Como siempre, gracias por atender esta entrevista de RTP. ¿Cómo estás, Irgen? Es un gusto estar en tu programa, en el informativo, saludar a todos los bolivianos. Jorge, a ver, aprovechando lo último que hemos visto de esta nota, recuerdo que varios medios de comunicación habían mencionado que después de los 36 días de paro en Santa Cruz, después de que se tuvo la intención de solucionar este problema del censo y en reiteradas oportunidades Luis Fernando Camacho dejaba las reuniones, la imagen de Luis Fernando Camacho había caído. Sin embargo, después de la detención, inclusive algunas personas, algunos medios se animaron a decir de que en este momento la figura más importante que tiene la oposición es Luis Fernando Camacho. ¿Cuál es la opinión desde el gobierno sobre este tema, Jorge? La situación del señor Luis Fernando Camacho es un hecho absolutamente jurídico, Irgen, que tiene relación con un actuar por fuera de lo que señala la ley en el año 2019. Y aquello, por supuesto, antes de que él sea candidato a la gobernación y que haya ganado esa justa electoral, tienen aquellas conductas unas responsabilidades que finalmente hoy están pudiendo ser investigadas porque esta persona ha realizado todos los esfuerzos para impedir tener que sentarse ante la justicia. Cuando decimos ha realizado los esfuerzos, significa que ha implementado una metodología de la cual hemos hablado y conversado alguna vez, Irgen, por la cual se violenta una ciudad, se tensan las relaciones políticas con la autoridad, con el gobierno central, y de esa manera se impide que la justicia pueda llevar a cabo su proceso de investigación, sus tareas, y que también la policía no pueda cumplir con los mandamientos que señala el Ministerio Público de conducir a una persona que se resiste a la investigación ante los estrados judiciales. En ese sentido, ya el día de hoy, el señor Camacho está en un proceso de investigación. Inicialmente, lo que todos conocemos es que el mismo debe durar cuatro meses. ¿No tiene esto una relación con su actuar político en la gobernación, su construcción de liderazgos, etcétera? Él está viviendo un proceso de orden jurídico, está siendo investigado y ya la oposición sabrá si creen ellos que de esa detención que tiene hoy en día el señor Camacho pueden construir un liderazgo político. Pero yo te doy un criterio ahí, Irgen. Esto que en la historia muchas veces lo hemos encontrado, gente que ha estado o ha transitado por la cárcel y sale con un liderazgo que lo catapulta a la primera línea política, se ha dado generalmente cuando esas personas han sido detenidos o han sido presos políticos por una cuestión de conciencia o ideológica o de persecución política ideológica. No es el caso del señor Camacho. El señor Camacho está siendo investigado por terrorismo, por golpe de Estado, por haber violentado el orden constitucional de nuestro país y haber estructurado todas las formas posibles para deponer a un gobierno que había sido electo por el pueblo boliviano. Bien, ahora sí entremos en materia, hablemos un poco del cabildo, de estos cabildos diferentes que se han realizado en el país. Uno de los pedidos justamente habla de este tema, pedirle al presidente Luis Arce que a través de una normativa vea la forma de crear una amnistía para los presos políticos, dicen ellos, y que de no darse en 30 días se procederá ya a la recolección de firmas para poder proponer un revocatorio para el presidente Luis Arce. ¿Qué opina el gobierno sobre este tema, Jorge? Hoy en día la palabra amnistía es lo que quiere disfrazar la búsqueda de impunidad, Irving. Esta es la primera puntualización que hay que realizar. Pero en cuestión de amnistías también es importante señalar que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de Bolivia tiene
una guía sobre amnistía, cuándo proceden las mismas, cuándo se pueden aplicar, etcétera, cómo se realizan los trámites, las solicitudes, los requerimientos, y estas no proceden por terrorismo. No proceden por terrorismo, y esto es muy importante. Lo que quieren es que el presidente del Estado, porque hay una movilización, tenga la posibilidad o se tenga que ver obligado, mejor dicho, a violentar la normativa jurídica de nuestro país. Entonces esto no es posible. Están buscando de una u otra manera poder asegurarse impunidad. ¿Y qué es lo que impide en definitiva que ellos puedan tener esa impunidad que consiguen por la vía de la violencia y del no acatamiento a la estructura jurídica de nuestro país? En primer lugar, lo que impide es un gobierno social y popular de los movimientos y de las organizaciones populares y la presencia del presidente Arce, a la cual el día de ayer, sin ningún rubor, han señalado claramente que van a buscar su revocatorio. Esto es, quieren intentar la salida del gobierno del presidente Arce o el acortamiento de su mandato por la vía de la figura del revocatorio. Esto también nos hace decir de manera conclusiva, Irgen, que el comiteísmo que está dado por la gente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, la gobernación, la universidad, se está enfrentando con inusitada violencia a toda la estructura jurídica normativa de nuestro país, a la constitución política del Estado, porque ellos tienen una lógica donde establecen un conjunto de reglas de éxito que solamente se miden por los resultados y no se apegan a lo que son las reglas normativas y legales de nuestro país. Entonces, dejan de lado la constitución política del Estado y con la movilización y con la amenaza, con el griterío y las medidas y las formas violentas de proceder como las que hemos conocido a principios de año y en noviembre del pasado año, tratan de poder lograr decisiones, forzar a decisiones por encima de las normas. Y esto para buscar impunidad y para restablecer una situación de favorabilidad en el manejo del Estado. Entonces, ahí, Irgen, el comiteísmo se enfrenta hoy a la constitución política del Estado de una forma violenta y trata de imponerse por encima de ella con amenazas, con presión y con violencia. Ahora, también en los cabildos se ha hablado de la currícula que se tiene que ya ejecutar a partir de esta gestión educativa. Muchos piensan de que hay adoctrinamiento detrás de esta nueva currícula, Jorge. Pero ahí hay que señalar algo de manera importante, Irgen. Primero, ¿cuál es la legitimidad de las peticiones del día de ayer? Esto ha salido fundamentalmente acá en la ciudad de La Paz y el Cabildo de la ciudad de La Paz no ha superado las 2.000 personas. 2.000 personas, que es una cantidad mínima, que ni siquiera representa, podríamos decir en términos referenciales, ni siquiera un barrio importante de la ciudad de La Paz, no puede señalar y modular cuál será la agenda del gobierno ni imponer políticas. Número uno. Las peticiones de estos cabildos menores, a excepción del de Santa Cruz, tienen una legitimidad recortada, lo cual te hace concluir de que sí tienen capacidad discursiva amplificada por un conjunto de medios que pertenecen a la corporación mediática empresarial, pero esa capacidad discursiva es infinitamente menor a su capacidad de movilización. Esto significa que generan mucho ruido más que efectividad en la movilización territorial. El otro tema de la malla curricular, este ha sido trabajado con más de 75 instituciones y instituciones como por ejemplo, Irgen, la Iglesia, los sectores de la Asamblea Legislativa, los sectores militares, padres de familia, más de 1.000 profesores que han participado en el análisis y la consideración de también
más de 23 propuestas que se han recibido para la modificación de la currícula. Han participado universidades públicas y universidades privadas. Y esto no es lo que se menciona porque tiene un sentido fuertemente político. Fíjate tú que el día de ayer el señor Calvo en Santa Cruz dijo que hay que hablar sobre el gobierno autoritario, etcétera, todo ese discurso que lo caracteriza a él, en cualquier espacio que se tengan, en las aulas también, en las aulas de colegio. Eso no ofende, pero sí quieren observar algún elemento que pueda estar incluido en la malla curricular. Entonces, se es muy sectario, si tú quieres, cuando se trata de, o selectivo, perdón, esa era la palabra, selectivo, cuando se trata de elegir la crítica política útil para oponerse de cualquier forma al gobierno nacional y generar inestabilidad en el país. Ahora, bueno, y ya para terminar, Jorge, también se ha hablado en el Cabildo de Santa Cruz, y claro, también se entiende en los otros cabildos, de este tema político, las preguntas de que la oposición se una en una sola para poder hacer frente al movimiento, al socialismo, con la experiencia que se ha tenido en el mejor momento que tenía la oposición en el 2019, cuando debieron haber conformado un solo bloque, que sin embargo se dividió con la candidatura de Carlos Mesa, de Luis Fernando Camacho y de la propia Yanine Áñez. En primera vez que ellos reconocen que sus capacidades electorales son poco viables si no tienen una fórmula de unidad, porque al frente el movimiento social y popular tiene una dimensión nacional con una estructura territorial consolidada durante muchos años y que ello es difícil de enfrentar y de superar en tiempos electorales. Digo que esto es importante porque siempre han encontrado excusas improbadas referidas a temas de el padrón electoral, a temas de fraude electoral, etcétera, que no demuestran, que solo las dejan en el plano de lo discursivo. Pero ayer han reconocido que lo que tienen políticamente y electoralmente al frente es complejo de poderlo superar, sobre todo si no tienen una organización adecuada. Pero ahí hay otro elemento que hay que añadir y hay que observar: la ingenuidad que a momentos raya o ingresa en el campo de lo absurdo, donde un cabildo regional le ordena, por ejemplo, al departamento y a los hombres de la política, hombres y mujeres de la política cochabambina, tarijeña, chuquisaqueña, veniana, pandina, etcétera, les ordenan que tienen que adscribirse a una fórmula única, a una fórmula única. Falta que digan que ellos también, dentro de sus preguntas, pueden otorgarle el poder a alguna instancia del comiteísmo a definir quiénes deben componer esa candidatura. Esto significa no comprender las lógicas regionales, los liderazgos de cada uno de los departamentos, las capacidades de trabajar en consensos y en diálogos. Por eso, en las dificultades siempre extremas de poder alcanzar por la vía del diálogo y del consenso algún acuerdo eventual con la gente del comiteísmo. El comiteísmo se está enfrentando, insisto en esto, se está enfrentando a la constitución política del Estado por la vía de la violencia, con propuestas que son irresponsables, que saben ellos que no tienen posibilidad de realización porque no podrían atravesar una consideración del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, y por lo tanto el camino que queda ante ello es la violencia, es el comiteísmo contra la constitución política del Estado. Jorge, como siempre te agradezco mucho la gentileza de haber aceptado esta entrevista de RTP. No, por favor, Irgen, el agradecido soy yo. Te dejo un abrazo y que todos los bolivianas tengan un buen día. Perfecto, gracias. Ahí estaba Jorge Richter, vocero presidencial, conversando con nosotros en esta mañana. Seguimos informando al país.